Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos por ansiedad. Parte 7. Análisis y tratamiento del trastorno por ansiedad generalizada. Introducción. El trastorno por ansiedad generalizada, TAG, se encuentra entre los trastornos por ansiedad más frecuentes. Utilizando los criterios diagnósticos del DSM-3 revisado, Breslow y Davis encontraron una prevalencia del 9% en la población general. Sin embargo, dos estudios norteamericanos a gran escala arrojaron porcentajes más bajos. El estudio del National Institute of Mental Health, NIMH, en distintos lugares halló una prevalencia del 4% para el TAG, y el National Comorbidity Survey, NCS, obtuvo cifras similares, mostrando una prevalencia durante 6 meses del 3,1% y a lo largo de la vida del 5,1%. El NCS reveló también una mayor prevalencia en mujeres que en hombres a lo largo de la vida del TAG, con un 6,6% y un 3,6% respectivamente. A pesar de su prevalencia, los profesionales de la salud mental informan que raramente ven pacientes con un TAG, en comparación con la mayor frecuencia de otros trastornos por ansiedad. Esta aparente contradicción puede explicarse de dos maneras. En primer lugar, los individuos con un TAG no suelen buscar ayuda para su problema, comparado con otros trastornos por ansiedad, como el trastorno por pánico. El TAG está asociado a un malestar que presenta menos síntomas y un deterioro social inferior. Por consiguiente, los pacientes con dicho trastorno suelen esperar muchos años antes de acudir a un profesional de la salud mental. Igualmente, el 80% de los individuos con un TAG no recuerdan sus primeros síntomas e informan haber estado preocupados y ansiosos toda su vida. Por esta razón, a menudo lo interpretan como rasgos no modificables de la personalidad y no buscan ayuda. En segundo lugar, cuando estos individuos deciden acudir a la consulta de un profesional, puede que no se diagnostique apropiadamente el TAG. A menudo se recurre en principio al médico de cabecera y se suele limitar la exploración a los síntomas somáticos del TAG, como fatiga e insomnio. Además, los pacientes con TAG frecuentemente se deprimen, se desmoralizan y se vuelven socialmente ansiosos. Si estas consecuencias son lo suficientemente graves, pueden considerarse como el problema principal y el TAG seguirá sin descubrirse. Clasificación. El TAG se reconoció oficialmente en la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Se consideró inicialmente como una categoría diagnóstica residual, lo que significó que no podía diagnosticarse cuando estaba presente otro trastorno. En 1987, el DSM-3 revisado convirtió el TAG en una categoría diagnóstica principal y planteó como principal característica una preocupación excesiva o poco realista. El diagnóstico requería también 6 de 18 síntomas somáticos, que se dividían en 3 categorías: tensión motora, hiperactividad autónoma e hipervigilancia. Aunque el DSM-3R mejoró la fiabilidad diagnóstica del TAG, siguió siendo relativamente débil comparada con la de otros trastornos por ansiedad. Con el fin de clarificar la definición del TAG y mejorar su fiabilidad diagnóstica, el DSM-4 hizo cambios significativos. El primer criterio diagnóstico del TAG es ahora ansiedad y preocupación, expectativa aprensiva, excesivas, que están presentes más días que ausentes durante al menos 6 meses, sobre una serie de acontecimientos o actividades, como el desempeño laboral o académico. El preocuparse tiene que ser difícil de controlar y debe producir un deterioro o malestar significativos en áreas importantes del funcionamiento, por ejemplo, social, laboral, etc. Para mejorar la especificidad diagnóstica del criterio somático, el DSM-4 cambió los criterios diagnósticos de 6 entre 18 a 3 entre 6 síntomas. 1. Inquietud o sentirse activado. 2. Fatigarse fácilmente. 3. Dificultad para concentrarse o bien tener la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular y 6. Perturbaciones del sueño. Aunque todavía tienen que aparecer estudios sobre la fiabilidad diagnóstica del TAG, según el DSM-4,
nuestra experiencia clínica sugiere que estos cambios en los criterios del TAG proporcionarán un mayor acuerdo en el diagnóstico. Comorbilidad. Muchos estudios informan de elevadas tasas de comorbilidad para pacientes que tienen como diagnóstico principal el TAG. Sanderson et al. Informaron que el 91% de su muestra de pacientes con TAG tenía un diagnóstico añadido con base en el DSM-3 revisado. En un estudio similar, de Routier et al. Informaron acerca de una tasa de comorbilidad del 67% para el TAG. En estos estudios, la mayoría de los diagnósticos adicionales eran fobia social, trastorno por pánico, trastorno distímico y fobia simple o específica. Al comparar el TAG y el trastorno por pánico, Noyes et al. Comunicaron que la fobia específica era un diagnóstico secundario frecuente entre los sujetos con un TAG, en un estudio a gran escala que incluía 468 pacientes con un trastorno por ansiedad. Moras et al. Indicaron que el TAG y el trastorno por pánico con agorafobia eran las categorías diagnósticas principales que poseían las tasas de comorbilidad más elevadas. Recientemente, se han encontrado también altas tasas de comorbilidad para el TAG como trastorno secundario. En su extenso estudio, Moras et al. Encontraron que el TAG era el diagnóstico adicional más frecuente, a nivel clínico, con una gravedad al menos moderada. En un estudio de pacientes con un diagnóstico principal de depresión mayor o de distimia, Sanderson, Beck y Beck informaron que el TAG y la fobia social eran los dos diagnósticos adicionales más frecuentes. Brown y Barlow sugirieron que es de suma importancia una mayor investigación sobre comorbilidad para la clasificación diagnóstica y los resultados del tratamiento, teniendo en cuenta la elevada tasa de comorbilidad del TAG. Estas consideraciones son especialmente relevantes. El concepto de preocupación. El equipo de investigación del estado de Pensilvania definió inicialmente la preocupación como una cadena de pensamientos e imágenes cargados de afecto negativo y relativamente incontrolables. El proceso de la preocupación representa un intento de solución mental de problemas sobre un tema cuyo resultado es incierto, aunque conlleva la probabilidad de una o más consecuencias negativas. Después de una serie de estudios empíricos, Borkovec et al. Sugieren ahora que la preocupación es principalmente una actividad verbal conceptual que puede utilizarse como una estrategia de afrontamiento. En el DSM-4 se considera la preocupación también como expectativas aprensivas, definida por el grupo de investigación de Albany como un estado de ánimo orientado hacia el futuro en el que se está dispuesto o preparado para intentar los acontecimientos negativos venideros. La aprensión ansiosa se asocia con un estado de elevación afecto negativo y sobreactivación crónica, una sensación de incontrabilidad y un centrar la atención sobre estímulos relativos a la amenaza. Por ejemplo, elevada atención centrada en uno mismo o autopreocupación e hipervigilancia. En las dos definiciones anteriores, la preocupación consiste en pensamientos continuos sobre el peligro futuro que se experimentan como aversivos y relativamente incontrolables. Borkovec sugirió también que la preocupación se describe mejor con la frase ¿qué pasaría si? De este modo, los sujetos que se preocupan mucho son expertos en descubrir posibles problemas, mientras que son incapaces de generar soluciones eficaces o respuestas de afrontamiento. Temas de preocupación. Sanderson y Barlow investigaron los temas de preocupación en 22 pacientes con un TAG y encontraron que se preocupaban principalmente sobre su familia, 79% de los sujetos, cuestiones económicas, 50% de los sujetos, el trabajo, 43% y la enfermedad, 14%. Todas las evaluaciones que estaban sujetas a las evaluaciones de la fiabilidad interjueces caían en una de estas 4 categorías. Curiosamente, los pacientes con un TAG informaban de más preocupaciones sobre asuntos menores que otros grupos clínicamente ansiosos, incluidos en el estudio: fobia social, trastorno por pánico, fobia específica y trastorno obsesivo compulsivo. Kraske et al. Compararon los temas de preocupación de 19 pacientes con un TAG con los de 26 sujetos normales. Sus resultados muestran que los sujetos con un TAG tienen más preocupaciones sobre enfermedad, salud, daño y aspectos variados, mientras que se preocupan menos sobre cuestiones económicas que los sujetos normales.
Las preocupaciones sobre la familia, la casa y las relaciones interpersonales eran igual de frecuentes para ambos grupos. Los autores intentaron clasificar todas las preocupaciones utilizando las 4 categorías identificadas por Sanderson y Barlow, pero solo consiguieron situar el 74,8% de las preocupaciones del TAG y el 84,8% de las preocupaciones normales en las categorías de la familia, finanzas, trabajo y enfermedad. Krask et al. Concluyeron que estas 4 categorías eran claramente insuficientes para explicar la diversidad de los temas de preocupación en individuos con un TAC. Shadik et al. Evaluaron los temas de preocupación en 31 pacientes con un TAC, en 12 estudiantes universitarios no clínicos que satisfacían los criterios diagnósticos del TAC, sujetos con alta preocupación, y en 13 sujetos no ansiosos. Para todos estos 3 grupos, los temas de preocupación más frecuentes eran la familia, la casa y las relaciones interpersonales. Sin embargo, los pacientes con un TAC y los de alta preocupación informaban de un elevado porcentaje de preocupaciones sobre los problemas variados que no podían colocarse en una de las 4 categorías preestablecidas: familia, finanzas, trabajo y enfermedad. Los autores concluyeron que estos 2 grupos de sujetos tenían preocupaciones sobre una gran variedad de situaciones, incluyendo problemas menores, y que estas situaciones múltiples tenían que investigarse para entender mejor el preocuparse en exceso. Los estudios descritos anteriormente sugieren que los temas de preocupación normales y de sujetos con un TAG son relativamente similares. Estos resultados han llevado a algunos investigadores a alegar que estos grupos no se diferencian sustancialmente en el contenido de las preocupaciones. Sin embargo, han surgido 2 diferencias en la literatura. En primer lugar, los pacientes con un TAC se preocupan sobre una mayor variedad de situaciones que los sujetos no clínicos. En segundo lugar, también se preocupan más sobre cuestiones menores que los sujetos no ansiosos y que otros pacientes clínicamente ansiosos. Un apoyo indirecto a este planteamiento lo proporcionó DiNardo, que mostró que una respuesta negativa a la pregunta ¿te preocupas en exceso sobre cuestiones menores? Puede descartar de manera eficaz un diagnóstico de TAG. Nuestro grupo de investigación ha mostrado también que la preocupación sobre asuntos menores es una señal sensible, ya que el 86% de los sujetos que satisfacen los criterios somáticos y cognitivos del TAG informaban preocuparse sobre cosas menores. En términos más generales, muchos autores sugieren que los temas de preocupación tienen una base socioevaluadora. Lovibond y Rapé mostraron que las consecuencias sociales temidas y no las consecuencias físicas correlacionaban con el Penn State Worry Questionnaire. De igual modo, nuestro equipo de investigación encontró que el sí mismo y la conciencia corporal públicos eran mejores predictores de las puntuaciones en el Penn State Worry Questionnaire que el sí mismo y la conciencia corporal privadas. En otras palabras, el darse cuenta de uno mismo como un objeto de escrutinio público está relacionado más íntimamente con el preocuparse que el darse cuenta de los estados internos. Recientemente, hemos mostrado que las preocupaciones sociales comparadas con las preocupaciones físicas o económicas constituyen un predictor más potente de la tendencia general a la preocupación. Todavía sigue sin esclarecerse si las preocupaciones del TAG y las preocupaciones normales se diferencian en el grado en que están enraizadas en la evaluación social. El preocuparse y la solución de problemas. Muchos estudios indican una relación importante entre el preocuparse y la solución de problemas. Nuestro equipo de investigación obtuvo coeficientes de correlación que iban de 0,31 a 0,51 entre medidas de preocupación y de solución de problemas en una población no clínica. Las subescalas que describían las habilidades de solución de problemas explicaban cantidades de variancia muy pequeñas o no significativas de las puntuaciones de preocupación, mientras que las subescalas de orientación al problema, que describen las reacciones iniciales afectivas, cognitivas y conductuales a las situaciones problema, eran predictores más potentes de las puntuaciones de preocupación. Estos hallazgos fueron replicados en una muestra clínica, ya que pacientes con un TAG y sujetos que se preocupaban mucho tenían puntuaciones más bajas en orientación hacia el problema que los que se preocupaban de forma moderada. Tal como se predijo, los 3 grupos eran similares en medidas de solución de problemas. Estos estudios sugieren que los pacientes con un TAG
y los que se preocupan mucho no carecen del conocimiento sobre cómo solucionar problemas, sino que tienen dificultades para aplicar sus conocimientos debido a reacciones contraproducentes ante las situaciones problemas. Por ejemplo, uno de nuestros pacientes con un TAC tenía muchas preocupaciones de que su novia le dejase porque estuviera insatisfecha con la relación. Durante la evaluación pre-tratamiento describió espontáneamente conductas que podía adoptar para mejorar la relación. Sabía con claridad que podía iniciar más actividades sociales, explorar e interesarse en nuevos intereses mutuos y adoptar en general una actitud más activa, lo que ayudaría notablemente a mejorar la calidad de la relación y a aumentar la satisfacción de su novia. Aunque el terapeuta y el paciente se dieron cuenta de que al adoptar esas conductas se mejoraría la relación, este último no conseguiría actuar conforme a este conocimiento debido a reacciones contraproducentes a la situación problema. De hecho, expresó muchas dificultades para percibir sus problemas de relación como retos a superar. Tal y como se esperaba, después de 2 meses en terapia la relación no había cambiado y la novia del paciente decidió dejarle. En una línea de investigación relacionada, 3 estudios mostraron que los sujetos que se preocupan mucho son más lentos en las tareas de categorización cuando los estímulos son ambiguos y la respuesta correcta no está clara. Estos últimos autores sugieren que los individuos que se preocupan mucho cuando intentan solucionar problemas se encuentran obstaculizados por elevados requerimientos sobre las evidencias. Nuestro grupo de investigación hipotetizó que estos elevados requerimientos puedan ser un gran componente de un factor de vulnerabilidad cognitiva en los sujetos que se preocupan mucho y en los pacientes con un TAC, denominado intolerancia hacia la incertidumbre. Con el fin de comprobar la relación entre el preocuparse y este componente construimos la escala de intolerancia hacia la incertidumbre, que evalúa las reacciones emocionales, cognitivas y conductuales a situaciones ambiguas, las implicaciones de estar en la incertidumbre y los intentos de control de consecuencias futuras. Luego demostramos que las preocupaciones están muy relacionadas con la intolerancia hacia la incertidumbre y que la relación no es simplemente una consecuencia de la variancia compartida con el efecto negativo. Estos hallazgos se replicaron con una muestra clínica, encontrándose que pacientes con un TAG y sujetos que se preocupaban mucho eran más intolerantes con la incertidumbre que los que se preocupaban de forma moderada. Así, la intolerancia hacia la incertidumbre parece ser un importante factor de vulnerabilidad cognitiva en los pacientes con un TAG y en sujetos que se preocupan mucho. El preocuparse como conducta de aproximación-evitación. Aunque muchos hallazgos recientes sobre el preocuparse son compatibles entre sí, otros son más difíciles de reconciliar. Por una parte, el preocuparse está asociado con la conducta de aproximación. Los sujetos informan que el preocuparse les ayuda a encontrar una solución o una manera mejor de hacer las cosas y de aumentar sus sensaciones de control. El preocuparse conduce también a una atención selectiva hacia la información amenazante, atención que puede tener lugar sin que el individuo se dé cuenta. Por otra parte, el preocuparse está asociado con diferentes clases de evitación. Los pacientes con un TAC alegan que el preocuparse les ayuda a evitar consecuencias negativas improbables, y los sujetos no clínicos cuentan que el preocuparse les distrae de pensar en cosas peores. El preocuparse está relacionado también con la evitación de imágenes mentales asociadas con experiencias somáticas desagradables y con la evitación de material amenazante. Recientemente, Crone ha propuesto un modelo general sobre la ansiedad que puede ser útil para integrar estos hallazgos y entender la preocupación. Crone sugiere que los patrones de afrontamiento individuales son el resultado de preferencias disposicionales hacia la vigilancia, como consecuencia de la intolerancia de la incertidumbre, y hacia la evitación, como un efecto de la intolerancia de la activación emocional. Los individuos con elevada ansiedad tendrían potentes tendencias hacia la aproximación y hacia la evitación, lo que llevaría a una conducta de afrontamiento fluctuante que aumenta la ansiedad en situaciones de amenaza. Con el fin de comprobar la adecuación del modelo de Crone específicamente para la preocupación, nuestro equipo de investigación examinó la relación entre los patrones de afrontamiento, por una parte, y la tendencia a preocuparse y los síntomas somáticos del TAC, por la otra. Se formaron grupos de sujetos según 4 tipos de patrones de conducta. 1. Elevada intolerancia hacia la incertidumbre y alta supresión. 2.
elevada intolerancia hacia la incertidumbre y baja supresión. 3. Baja intolerancia hacia la incertidumbre y alta supresión. Y 4. Baja tolerancia hacia la incertidumbre y baja supresión. Tal como se predijo, el grupo elevada intolerancia hacia la incertidumbre y alta supresión puntuó más alto que todos los demás grupos en el Penn State Questionnaire e informó que síntomas somáticos más intensos. Por consiguiente, puede que los pacientes con un TAC sean intolerantes ante la incertidumbre y la activación emocional. Como indica correctamente Crone, la incertidumbre y la activación emocional no pueden atenuarse simultáneamente, ya que la vigilancia disminuye la incertidumbre pero aumenta la activación emocional, mientras que la evitación disminuye la activación pero aumenta la incertidumbre. Los pacientes con un TAC cambiarían de un modo de afrontamiento a otro en un fútil intento de vérselas con una amenaza percibida. De esta forma, el preocuparse se vería como una conducta de aproximación-evitación que resulta del despliegue de los modos de afrontamiento de vigilancia y de evitación. El concepto clínico de preocupación en el TAC. Basándose en los estudios empíricos descritos anteriormente y en nuestras experiencias clínicas con pacientes con TAC, hemos elaborado un concepto clínico específico de la preocupación en el TAC. Empecemos con la percepción de la amenaza. Considerando que la vida diaria implica numerosas situaciones ambiguas, los individuos que son intolerantes con la incertidumbre percibirán más situaciones amenazantes debido a su modo vigilante de afrontamiento. La percepción de la amenaza conduce a la preocupación, a un aumento de los niveles de ansiedad y a la depresión. El individuo estará especialmente atento a la información amenazante, detectará en mayor medida un riesgo subjetivo, percibirá material ambiguo como amenazante y sobreestimará la probabilidad de resultados negativos. A su vez, este tratamiento sesgado de la información ambiental aumentará los niveles de ansiedad y preocupación. Incluso si la preocupación implica una corriente de pensamientos negativos, la pérdida del control mental y está relacionada con el afecto negativo puede evaluarse en términos positivos. Los sujetos que se preocupan mucho alegan que la preocupación les ayuda a evitar los sucesos negativos, a encontrar una forma de mejor de hacer las cosas y a aumentar sus sensaciones de control. Además, los pacientes con un TAC pueden considerar su preocupación como una parte tan importante de ellos mismos que se preguntan cómo serían si dejaran de preocuparse. La preocupación puede mantenerse así parcialmente por el reforzamiento positivo y el negativo, aunque los beneficios del preocuparse se sobreestiman a menudo. Por ejemplo, los que se preocupan mucho a menudo informan que el preocuparse les ayuda a evitar acontecimientos que son, de hecho, muy improbables. Los siguientes dos ejemplos ilustran cómo los pacientes con un TAG pueden percibir el preocuparse como una forma de prevenir las consecuencias negativas. Primero, una estudiante de 24 años incluida en nuestro programa de tratamiento informó que continuamente se había preocupado mucho sobre sus estudios y había aprobado siempre sus cursos. No solo creía que si se preocupaba menos no aprobaría, sino que observaba que otros estudiantes que no parecían preocuparse mucho no funcionaban tan bien como ella en los estudios, confirmando así su creencia errónea sobre la utilidad de la preocupación. Con la misma perspectiva, una mujer de mediana edad que había sido tratada en nuestra clínica se preocupaba sobre la salud de su nieto durante sus vacaciones de 3 meses en Europa. Cuando volvió, se sintió aliviada al encontrarle con buena salud. Desgraciadamente, a las 2 semanas su nieto enfermó. La paciente interpretó esta secuencia de acontecimientos de la siguiente manera: esto prueba que mis preocupaciones evitaron realmente que cayera enfermo, porque cuando dejé de preocuparme, enfermó. Debo continuar preocupándome. Además de ser intolerante hacia la incertidumbre, si un individuo es también intolerante ante la activación emocional, será vulnerable entonces a preocuparse demasiado. Hay que recordar que la incertidumbre y la activación emocional no pueden atenuarse simultáneamente. Cuando el individuo intenta disminuir la incertidumbre empleando un estilo vigilante de afrontamiento, aumenta su activación emocional. Además, cuando los que se preocupan mucho intentan utilizar la solución de problemas para vérselas como con la amenaza percibida, tienen dificultades para aplicar sus habilidades de solución de problemas a causa de la inadecuada orientación hacia el problema. Por otra parte,
Los intentos para reducir la activación emocional por medio de un modo de afrontamiento por evitación conducirá a un aumento de la incertidumbre. Los ejemplos de afrontamiento por evitación incluyen la evitación de las imágenes mentales asociadas con la preocupación. Las preocupaciones se componen principalmente de actividad cognitiva verbal lingüística y a menudo no se refieren a los peores temores del individuo. La evitación de las imágenes mentales conduce a una reducción de la actividad fisiológica periférica y del procesamiento emocional del material amenazante, todo lo cual refuerza negativamente y mantiene la preocupación. Los pacientes con un TAG que son intolerantes hacia la incertidumbre y hacia la activación emocional cambian de un modo de afrontamiento al otro en un fútil intento de vérselas con la amenaza percibida. El cambio constante de una solución de problemas parcial a la evitación de las imágenes mentales y viceversa evita que los pacientes con un TAG traten de forma adecuada con la amenaza y contribuye al establecimiento de una espiral descendente en la que las preocupaciones y los niveles de ansiedad y depresión se mantienen o aumentan. Estudios sobre los resultados del tratamiento. Antes de presentar una descripción detallada de nuestro programa de evaluación y tratamiento, haremos una breve revisión de los estudios sobre los resultados del tratamiento. La revisión estará restringida de tres formas. En primer lugar, no se describirán los estudios sobre los resultados que se llevaron a cabo antes de la aparición del DSM-3 revisado, o que no emplearon los criterios del DSM-3 revisado para diagnosticar a los sujetos. Antes de la aparición del DSM-3 revisado, el TAG estaba caracterizado por una serie de síntomas somáticos que no lo discriminaban adecuadamente de otros trastornos por ansiedad. Por consiguiente, el incluir estos estudios añadiría muy poco a nuestros conocimientos sobre los resultados del tratamiento para el TAG, tal como se describe en el DSM-3 revisado y en el DSM-4. La única excepción a esta primera limitación será el estudio sobre el control del estímulo realizado por Borkovec et al. Debido a que fue un trabajo pionero y a que tuvo importantes implicaciones teóricas y clínicas para el tratamiento de la preocupación excesiva. En segundo lugar, ya que este capítulo se refiere específicamente a la preocupación del TAG, no se describirán los estudios sobre el tratamiento que no aborde directamente la preocupación del TAG. Aunque estos tratamientos abordan la preocupación indirectamente vía distintas formas de reestructuración cognitiva, no se discutirán aquí a causa de la naturaleza no específica de sus intervenciones cognitivas. Finalmente, los estudios sobre tratamiento que incluyen intervenciones farmacológicas tampoco se describirán porque caen fuera del alcance de este capítulo. Borkovec et al. Fueron uno de los primeros investigadores que aplicaron un tratamiento que tenía como objetivo específico la preocupación. En dos estudios distintos demostraron el efecto de un tratamiento de control del estímulo para estudiantes universitarios que informaron preocuparse durante más del 50% del día. Después de haber identificado sus principales temas de preocupación, se pidió a los estudiantes que demorasen preocuparse hasta un periodo predeterminado diario de 30 minutos, siempre en el mismo lugar. En ambos estudios, los resultados mostraron una mayor disminución del tiempo pasado preocupándose en los grupos experimentales que en los grupos control de lista de espera. Si consideramos que las preocupaciones están relacionadas con la evitación de las imágenes mentales y la activación somática, un tratamiento de control del estímulo que se parezca a la exposición cognitiva puede ser un componente eficaz de tratamiento para la preocupación del TAG. Sin embargo, Borkovec et al. No instruyeron a sujetos para que se expusieran de forma específica a imágenes mentales, lo que podría ser más eficaz para la reducción de la preocupación. Además, la generalización de estos resultados es limitada porque los investigadores utilizaron sujetos no clínicos y no evaluaron el mantenimiento del tratamiento. O'Leary, Brown y Barlow aplicaron una forma de exposición cognitiva, control de la preocupación, a 3 pacientes con un TAG en un diseño de línea base múltiple entre sujetos. En el control de la preocupación, se pedía a los sujetos que se expusieran a sus preocupaciones evocando todas las posibles consecuencias, incluyendo las peores en potencia. En 2 de cada 3 sujetos, el tratamiento produjo una reducción significativa de la tendencia a preocuparse, medidas por el Pain State Worry Questionnaire.
Cuando se les preguntaba, todos los sujetos informaban de una disminución del tiempo pasado preocupándose y del malestar asociado a las preocupaciones, así como un aumento en el bienestar diario. Los resultados indicados por O'Leary et al. Son especialmente interesantes si consideramos que solo aplicaron un componente de intervención, lo que sugiere que la exposición cognitiva es realmente un activo componente de tratamiento. Además, utilizaron medidas específicas que evaluaban dimensiones clave del TAC, como la tendencia a preocuparse y el malestar asociado con las preocupaciones. Aunque estos resultados son alentadores, se necesitan más estudios sobre la eficacia comparativa de este tratamiento. Recientemente, Brown et al. Describieron un paquete de tratamiento multidimensional para el TAG. El tratamiento implicaba 5 componentes. 1. Reestructuración cognitiva. 2. Relajación muscular progresiva. 3. Exposición cognitiva, control de la preocupación. 4. Prevención de la respuesta. Y 5. Vérselas con los problemas. Aunque muchas historias de casos sugieren que este paquete de tratamiento es eficaz, tienen que llevarse a cabo todavía estudios empíricos comparativos, considerando que la exposición cognitiva a la peor imagen de la preocupación conduce a un aumento de la activación somática y al procesamiento emocional de material amenazante. La inclusión del control de la preocupación en este paquete de tratamiento parece ser una elección acertada. Sin embargo, son cuestionables dos aspectos de esta intervención multidimensional. En primer lugar, si consideramos que la preocupación está asociada con una deficiente orientación hacia el problema y no con una falta de conocimiento sobre cómo solucionar problemas, ¿por qué los autores sugieren que se apliquen todos los subcomponentes del entrenamiento en solución de problemas? Pudiera ser más eficaz y consumir menos tiempo tener como objetivo la orientación hacia el problema y repasar brevemente las habilidades de solución de problemas con pacientes con un TAC. En segundo lugar, ¿por qué deberían abordarse las preocupaciones a través de los diferentes componentes de tratamiento? ¿Deberían aplicarse indiscriminadamente el control de la preocupación y la solución de problemas a todas las preocupaciones? Si no fuese así, ¿de qué manera debería decidir el terapeuta qué preocupaciones se pueden someter a los diferentes componentes de tratamiento, con el fin de facilitar la aplicación del tratamiento y aumentar su eficacia? Creemos que se deben abordar estas cuestiones. Tipos de preocupaciones. En la Universidad de Laval nos hemos quedado fascinados por los diferentes tipos de preocupaciones sobre los que informan nuestros pacientes con un TAG. Creemos que las preocupaciones del TAG pueden dividirse en 3 categorías distintas, requiriendo cada una de ellas una estrategia de tratamiento diferente. Nuestros pacientes con TAG han descrito preocupaciones que se refieren a 1. Problemas inmediatos que están anclados en la realidad y son modificables. 2. Problemas inmediatos que están anclados en la realidad pero no son modificables. Y 3. Acontecimientos muy improbables que no se basan en la realidad y que por consiguiente no son modificables. Se describirá seguidamente cada uno de estos tipos de preocupaciones. Además, recomendaremos estrategias específicas de tratamiento para cada clase de preocupación que se describirá más tarde en la sección dedicada al proceso del tratamiento. El primer tipo de preocupación se refiere a los problemas inmediatos que se basan en la realidad y son modificables. Los ejemplos incluyen preocupaciones sobre conflictos interpersonales, vestirse de manera apropiada para situaciones específicas y tribulaciones diarias, como llegar a tiempo a una cita, poner punto el coche o hacer reparaciones menores en la casa. Hay que recordar que los pacientes con un TAG, cuando se enfrentan con situaciones problemáticas, informan de reacciones cognitivas, afectivas y conductuales iniciales que son ineficaces o contraproducentes. Aunque se han empleado en el entrenamiento en solución de problemas para el tratamiento de la preocupación excesiva y del TAG, se ha añadido como elemento periférico a un preexistente tratamiento de control del estímulo, o se ha incluido como un componente menor e inespecífico de un paquete de tratamiento general. Considerando que la preocupación está asociada con una pobre solución de problemas, creemos que el entrenamiento en solución de problemas, ESP, debería ser uno de los principales componentes en el tratamiento del TAG. Planteamos 2 cuestiones importantes que guíen el empleo del ESP.
En primer lugar, el terapeuta debería adaptar el ESP centrándose en la reacción inicial del paciente cuando se enfrenta a un problema, teniendo en cuenta las dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales de esta reacción. Debido a que los pacientes con un TAC no informan de una falta de habilidades de solución de problemas, el entrenamiento en todas las fases de la solución de problemas es inapropiado y puede, de hecho, disminuir la motivación del paciente. En segundo lugar, el ESP con objetivos centrados en el problema debería ser aplicado solamente a las preocupaciones sobre los problemas inmediatos que se basan en la realidad y son modificables. El segundo tipo de preocupaciones que experimentan nuestros pacientes con un TAC entraña problemas inmediatos que se anclan en la realidad, pero que no son modificables. Los ejemplos incluyen preocupaciones sobre la enfermedad de un ser querido o el estado del mundo, como pobreza, guerras, aumento de la violencia e injusticias, debido a que estas situaciones problema no son modificables. El ESP con objetivos centrados en el problema no conducirán a los resultados deseados. Sin embargo, como han enseñado Nesu y Desurila, el ESP con objetivos centrados en las emociones puede ayudar a los pacientes a adaptarse a una situación problema no modificable. Por consiguiente, este tipo de preocupaciones puede tratarse empleando el ESP con objetivos centrados en las emociones. El siguiente ejemplo clínico ilustra una preocupación que implica un problema inmediato que se basa en la realidad, pero que no es modificable. Un hombre de mediana edad que ha estado trabajando para una sólida y bien conocida compañía durante los últimos 25 años, se preocupaba sobre la dirección que recientemente ha tomado la misma. Aunque mantenía un puesto importante en la compañía y no estaba de acuerdo con su nuevo rumbo, no podía modificar las decisiones tomadas y en las oficinas centrales. Aunque las preocupaciones de los pacientes sobre su trabajo parecían en un principio referirse a una situación modificable, investigaciones posteriores mostraron claramente que la situación se encontraba realmente fuera de su rango de influencia y por lo tanto no era modificable. Los pacientes con un TAG se preocupan por acontecimientos altamente improbables, que no se basan en la realidad y que por consiguiente no son modificables. Las preocupaciones sobre la posibilidad de arruinarse algún día o de caer gravemente enfermos, en ausencia de problemas actuales económicos o de salud, son ejemplos de este tipo de preocupación. Dichas preocupaciones no se encuentran al alcance del ESP, con objetivos centrados en el problema o en las emociones, debido a que no existe realmente una situación problema. Hay que recordar que el contenido verbal de la preocupación representa la evitación del temor provocado por la imaginación y que dicha preocupación se refuerza negativamente por una disminución de la activación somática aversiva. De este modo, las explicaciones actuales del papel de la preocupación como conducta de evitación de las imágenes de temor y la existencia de un grupo de preocupaciones sobre problemas que no existen realmente y que no son tratables con la ESP apuntan al empleo de la exposición funcional cognitiva para las imágenes provocadoras de temor. Aunque el grupo de Albani propone la exposición directa para el componente de las imágenes de temor de las preocupaciones, aparentemente aplican la exposición cognitiva de forma indiscriminada a todas las preocupaciones. Contrariamente a esta posición, creemos que la exposición a las peores imágenes debería emplearse solamente con las preocupaciones que entrañen acontecimientos altamente improbables. Además, Kraske et al. Recomiendan emplear la relajación aplicada y la reestructuración cognitiva durante la exposición cognitiva, mientras que Brown et al. Incluyen la generación de alternativas a la peor imagen en la fase final de la práctica de la exposición. Las explicaciones teóricas de los procesos implicados en la exposición con éxito, así como nuestra propia experiencia utilizando la exposición con sujetos rumiadores obsesivos, sugieren, de forma clara, que la exposición a las imágenes de temor debería llevarse a cabo independientemente de otras estrategias de tratamiento. El paciente pudiera utilizar otras estrategias, sean relajación, la reestructuración cognitiva o la generación de escenas alternativas con el fin de neutralizar la imagen de temor, disminuyendo así los efectos beneficiosos de la exposición. Ahora que ya se han presentado los distintos tipos de preocupaciones, volvamos a una descripción más detallada de nuestro programa de evaluación y tratamiento. Evaluación.
Teniendo en cuenta los importantes cambios en los criterios diagnósticos del TAC desde el DCM-3, no es sorprendente que la evaluación del TAC haya sufrido también cambios significativos. Considerado inicialmente como un trastorno no específico, denominado a menudo ansiedad de flotación libre, el TAC se evaluó con medidas globales de ansiedad. Aunque estas medidas generales siguen siendo importantes, las medidas específicas de los síntomas clave deberían ser el fundamento de la evaluación del TAC. Recomendamos que la evaluación completa de los resultados del tratamiento para el TAC incluya 4 niveles de medidas. 1. Entrevistas estructuradas para el diagnóstico y evaluación de los resultados del tratamiento. 2. Medidas de los síntomas del TAC. 3. Medidas de las variables clave asociadas al TAC. Y 4. Medidas generales de la ansiedad y de la depresión. Teniendo en cuenta que la evaluación del TAC se ha olvidado relativamente en el pasado y que la pobre evaluación ha contribuido a la falta de especificidad y eficacia de las intervenciones del tratamiento, esta sección describirá en detalle cada nivel de evaluación que sea esencial para la planificación del tratamiento del TAC. Entrevista estructurada. A causa de la escasa fiabilidad diagnóstica del TAC comparada con otros trastornos por ansiedad, el empleo de una entrevista estructurada bien establecida es de suma importancia. De modo ideal, el diagnóstico del TAC debería confirmarse por una segunda entrevista diagnóstica independiente, es decir, un clínico diferente que administre la misma entrevista estructurada. Con el fin de evaluar adecuadamente los resultados y el mantenimiento del tratamiento, la entrevista diagnóstica estructurada debería administrarse también en el posttratamiento y en el seguimiento. Pensamos que la entrevista para los trastornos por ansiedad, según el DCM-4, representa la entrevista más práctica e informativa disponible actualmente para los trastornos de ansiedad, aunque la ADIS-4 se construyó para los trastornos por ansiedad. Contiene también ítems que muestran trastornos del estado de ánimo, trastornos somatoformes, trastornos por consumo de sustancia psicoactiva, trastornos psicóticos y problemas médicos. La sesión sobre el TAC incluye ítems que cubren los criterios diagnósticos del DCM-4, así como otros ítems sobre temas de las preocupaciones, porcentaje del día que pasa preocupándose, ingesta de alcohol y drogas, condiciones físicas, duración del trastorno, etc. La administración del ADIS-4 dura normalmente de 1 a 2 horas y arroja información sobre la presencia de trastornos del eje 1 con puntuaciones sobre su gravedad. Medidas de los síntomas del TAC. La primera medida de los síntomas del TAC es el cuestionario de ansiedad y preocupación. El WAQ se compone de 16 ítems y procede del cuestionario para el trastorno por ansiedad generalizada, que fue actualizado para incluir todos los criterios diagnósticos del DCM-4 para el TAC, así como cuestionarios actuales de investigación sobre la preocupación. Los ítems dicotómicos del GADQ se cambiaron por ítems sobre una escala continua, evaluados a lo largo de una escala de 9 puntos tipo Likert, eliminando problemas anteriores en las elevadas e inestables puntuaciones de algunos ítems. El WAQ pregunta inicialmente por una lista de hasta 6 temas de preocupación que luego se evalúan según su naturaleza excesiva y realista. Luego hay 8 ítems sobre la preocupación y la ansiedad, incluyendo 3 ítems del GADQ, preocupaciones menores, porcentaje de pensamientos e imágenes y porcentaje del día que uno pasa preocupándose, y 5 de los criterios del DCM-4 para el TAC. El WAQ contiene también 4 ítems que son muy representativos de constructos relacionados, como la intolerancia hacia la incertidumbre, la supresión del pensamiento, la orientación hacia el problema y el perfeccionismo. Cada uno de estos ítems se extrajo de medidas ya existentes y tenían la mayor correlación ítem-escala total. El último ítem pregunta sobre la salud física, aunque el DCM-4 afirma que la preocupación no debería ser sobre otro trastorno del eje 1, como la hipocondría. La relación entre la preocupación sobre la salud y la enfermedad física real sigue siendo importante al evaluar el TAC. Recomendamos también utilizar el cuestionario de preocupación del estado de Pensilvania.
que se compone de 16 ítems que mide una tendencia estilo rasgo hacia la preocupación. Meyer et al. Han mostrado que el PSWQ es unifactorial, tiene una consistencia interna y una habilidad test-retest elevada, así como una validez convergente y discriminante adecuada. Además, las puntuaciones en el PSWQ distinguen a los pacientes con un TAC de los pacientes con otros trastornos por ansiedad, debido a que el PSWQ y el WAQ son cuestionarios breves muy informativos. Recomendamos que se administren a intervalos regulares durante el tratamiento, con el fin de evaluar el progreso de los pacientes. Estos deberían completar también dichas medidas en el pretest, el posttest y el seguimiento. Medidas de variables clave asociadas con el TAC. La primera medida de variables asociadas que debería pasarse es la escala de intolerancia hacia la incertidumbre, que se compone de 28 ítems sobre incertidumbre, reacciones emocionales y conductuales ante situaciones ambiguas, implicaciones de inseguridad e intentos de controlar el futuro. La suma de estos ítems distingue a los sujetos que se preocupan y que satisfacen los criterios del TAC por medio de un cuestionario, de aquellos que no los cumplen y que la relación entre medidas de preocupación y la IU no se explica por la variancia compartida con el afecto negativo. El análisis factorial reveló 5 factores que correspondían a la idea de incertidumbre. 1. Es inaceptable y debería evitarse. 2. La perjudica seriamente. 3. Provoca frustración. 4. Induce estrés. Y 5. Inhibe la acción. La consistencia interna de la IU es excelente y muestra una buena estabilidad temporal a lo largo de un periodo de 5 semanas. Aunque la IU no evalúa los síntomas del TAG, proporciona una información válida sobre variables cognitivas importantes. Por consiguiente, sugerimos que se administre antes y después del tratamiento y en el seguimiento. La segunda medida es el inventario de solución de problemas sociales, el SPSI. Es una medida multidimensional de autoinforme sobre la solución de problemas sociales, que se compone de 70 ítems, evaluados en una escala tipo Likert de 5 puntos, divididos en 2 escalas principales y 7 subescalas. Las 2 escalas principales son la escala de orientación hacia el problema y la escala de habilidades de solución de problema. La primera, que se refiere a factores motivacionales generales, contiene 3 subescalas: cognición, emoción y conducta. La segunda escala se divide en 4 subescalas: definición y formulación del problema, generación de soluciones alternativas, toma de decisiones y puesta en práctica y verificación de la solución. El SPSI tiene propiedades psicométricas adecuadas y es una buena medida multicomponente de la solución de problemas sociales. Como han apuntado muchos investigadores, los pacientes con un TAC y los sujetos que se preocupan mucho creen que el preocuparse tiene beneficios importantes. El cuestionario ¿Por qué preocuparse? Se desarrolló por nuestro equipo de investigación con el fin de evaluar la valoración de las preocupaciones. El WW se compone de 20 ítems que reflejan razones por las que se preocupa la gente, basándonos en nuestra experiencia clínica con pacientes que sufren de un TAC. Se construyó un conjunto de ítems y se utilizaron criterios empíricos para seleccionarlos. El análisis factorial identificó 2 tipos de creencias. 1. El preocuparse tiene efectos positivos como encontrar una forma mejor de hacer las cosas, aumentar el control y hallar soluciones. Y 2. El preocuparse puede evitar que sucedan consecuencias negativas o proporcionar distracción de las imágenes de temor o de pensar sobre cosas peores. Aunque algunos ítems del WW tratan con la evitación de imágenes o con el material emocional, el cuestionario no se diseñó exclusivamente para evaluar la supresión del pensamiento. Recomendamos utilizar el White Bear Suppression Inventory para complementar el WW en la evaluación de la supresión del pensamiento. El WBSI, que muestra buenas propiedades psicométricas, mide diferencias individuales en la tendencia a suprimir pensamientos no deseados. Aunque el WSBI se ha utilizado principalmente para propósitos de investigación, ha demostrado ser muy útil para evaluar la supresión del pensamiento en nuestros pacientes con TAG.
Medidas generales de ansiedad y depresión. Aunque las medidas generales de psicopatología ya no son el fundamento de la evaluación del TAG, sigue siendo útiles el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de depresión de Beck, debido a las cualidades psicométricas demostradas y a su extendida utilización. El BAI es una escala de 21 ítems sobre la ansiedad y estado que mide la intensidad de síntomas de ansiedad cognitivos, afectivos y somáticos experimentados durante los últimos 7 días. Nuestro equipo de investigación ha confirmado las adecuadas propiedades psicométricas del BAI sobre muestras no clínicas, ambulatorias y psiquiátricas. El BDI se compone de 21 ítems que evalúan los principales síntomas depresivos y se ha estado utilizando durante 25 años. Sus propiedades psicométricas se han estudiado también de forma extensa y han demostrado ser excelentes, lo mismo que el WAQ y que el PSWQ, y estos breves inventarios deberían administrarse regularmente durante la terapia, en el pretest, en el posttest y en el seguimiento. Esquema del tratamiento. Los principales objetivos del tratamiento consisten en ayudar al paciente a reconocer sus preocupaciones como una conducta de aproximación-evitación, a discriminar entre diferentes tipos de preocupaciones y a aplicar la estrategia correcta a cada tipo. Nuestra intervención se desarrolla a lo largo de aproximadamente 18 sesiones de 1 hora e implica 4 componentes. 1. Presentación del tratamiento. 2. Análisis conductual y entrenamiento en darse cuenta. 3. Intervenciones específicas sobre la preocupación. Y 4. Reevaluación de la valoración de la preocupación. Y aunque siempre incluye estos 4 componentes, el programa de tratamiento se adapta a las necesidades individuales de cada paciente. Por ejemplo, para los pacientes que informan preocuparse principalmente sobre problemas anclados en la realidad, la principal intervención específica sobre el preocuparse sería el entrenamiento en solución de problemas, adaptado con énfasis en la orientación hacia el problema. Para pacientes que se preocupan principalmente sobre acontecimientos muy improbables, la exposición funcional cognitiva sería la principal intervención específica sobre las preocupaciones. El tratamiento normalmente dura 4 meses, con sesiones de seguimiento a lo largo del periodo de 1 año. De forma ideal, las primeras 8 sesiones se llevan a cabo 2 veces a la semana con el fin de vigilar de cerca el progreso inicial del paciente. Luego tienen lugar 8 sesiones de 1 vez a la semana seguidas por 2 sesiones de desvanecimiento, normalmente de 2 a 4 semanas más tarde. Recomendamos también 3 sesiones de seguimiento a lo largo del periodo de 1 año, a los 3, a los 6 y a los 12 meses, aunque las sesiones duran habitualmente 1 hora. Aquellas que incluyen práctica de exposición pueden durar hasta 1 hora y media. El proceso del tratamiento. Presentación del tratamiento. Durante las primeras 2 sesiones, el terapeuta presenta en qué va a consistir el tratamiento. En primer lugar, se describe nuestro modelo clínico sobre la preocupación en el TAG y se abordan todas las preguntas que el paciente haga del modelo. Desde la primera sesión, el terapeuta insiste en que la percepción de incertidumbre por parte del paciente es una fuente importante de preocupación y ansiedad, considerando que la incertidumbre está enraizada en la vida diaria de todos los individuos. El objetivo del tratamiento no consiste en intentar eliminar la incertidumbre, sino por el contrario en reconocer, aceptar y desarrollar estrategias de afrontamiento cuando se enfrenten a situaciones de incertidumbre. Aunque este modelo general está muy simplificado, creemos que es importante presentar un modelo inicialmente que los pacientes puedan entender y verse en él fácilmente. Hemos encontrado dicho modelo muy adecuado para este propósito. El terapeuta presenta entonces los siguientes 3 componentes, es decir, el análisis conductual y el entrenamiento en darse cuenta, las intervenciones específicas para la preocupación y la reevaluación de la valoración de la preocupación. En este punto, se introducen y se describen brevemente los diferentes tipos de preocupación. El terapeuta presenta también las intervenciones para la preocupación y se explica brevemente por qué se utilizan. En la presentación del tratamiento ha demostrado ser útil un formato muy estructurado. Análisis conductual y entrenamiento en darse cuenta. Después de la presentación del tratamiento, el terapeuta y el paciente pasan al análisis conductual
y al entrenamiento en darse cuenta de las situaciones asociadas a las preocupaciones. Este componente del tratamiento se emplea para aumentar la conciencia del paciente y le permite discriminar claramente entre tres tipos de preocupaciones. Hay que recordar que hemos identificado preocupaciones que se refieren a 1. Los problemas inmediatos que están basados en la realidad y son modificables, por ejemplo, un conflicto interpersonal actual con un compañero del trabajo. 2. Problemas inmediatos que se basan en la realidad, pero que no son modificables, por ejemplo, la enfermedad de un ser querido. 3. Acontecimientos muy improbables que no se basan en la realidad y que por consiguiente no son modificables. Por ejemplo, la posibilidad de arruinarse algún día. Debido a que la mayoría de las preocupaciones se relacionan con situaciones que pueden incluirse en más de una de estas categorías, se requiere un detallado análisis conductual. Además, hemos desarrollado una serie de preguntas hechas por el terapeuta que ayudan a los pacientes a clasificar sus preocupaciones en esas dimensiones críticas. Para ayudar a determinar si una preocupación se refiere a un problema basado en la realidad, el terapeuta puede investigar lo siguiente. 1. ¿Tiene alguna prueba real el paciente de que la preocupación versa sobre un problema inmediato? 2. ¿Tiene alguna prueba de que el problema por el que se preocupa aparecerá en un futuro próximo? 3. ¿Refleja la preocupación la tendencia del paciente a preocuparse incluso cuando no existe un problema real? Se le puede preguntar al paciente si, basándose en sus contestaciones anteriores, piensa que su preocupación se refiere a un problema basado en la realidad. Debido a que los pacientes son reacios a menudo a contestar a esta pregunta en términos dicotómicos, recomendamos que se responda sobre una escala continua. Hemos encontrado que una escala tipo Likert de 9 puntos es adecuada para este propósito. Luego, el terapeuta y el paciente determinan si la preocupación se refiere a un problema modificable. Pueden ser útiles las siguientes preguntas. 1. ¿Ha resuelto el paciente alguna vez un problema similar a este? 2. Si reaccionase mejor el problema, ¿podría resolverlo? Y 3. ¿Conoce a alguien que podría resolver este problema? ¿Por qué reacciona mejor o tiene más habilidades? Finalmente, basándonos en sus contestaciones a estas preguntas, ¿cree el paciente que su preocupación se refiere a un problema modificable? Aquí volvemos a recomendar que esta última pregunta se conteste en una escala continua. Aunque este procedimiento ayuda a los pacientes a ser más objetivos cuando evalúan sus preocupaciones con base en las dimensiones críticas, tiene que llegarse a un acuerdo entre el paciente y el terapeuta en la elección de la estrategia de tratamiento que se ha de aplicar a la preocupación. Si el terapeuta no está de acuerdo con la evaluación del paciente, debería discutirlo abiertamente con él, con el fin de llegar a un acuerdo mutuo. En el curso del tratamiento de pacientes con un TAC, nos hemos dado cuenta de que tienden a sobreestimar el grado en el que pueden modificar las situaciones problema. Aunque esta observación clínica no se esperaba en un principio, la reflexión posterior sobre las consecuencias de la intolerancia ante la incertidumbre nos ha llevado a la siguiente conclusión. Las situaciones problema que no pueden resolverse por medio de la solución de problemas instrumental, con objetivos centrados en el problema, implicarían más incertidumbre que aquellas que pueden modificarse por la acción directa. Por ejemplo, si se tiene que contar con otros individuos para resolver un problema, sus acciones no pueden predecirse siempre de antemano, añadiéndose por consiguiente a la incertidumbre del resultado deseado. Además, cuando efectos imprevistos como los fenómenos naturales se encuentran implicados en la solución de un problema, el resultado se vuelve mucho más incierto. Por consiguiente, las situaciones problema que no son modificables por medio de la solución de problemas instrumental entrañan un mayor grado de incertidumbre y son más amenazantes para los pacientes con un TAC que no toleran la incertidumbre. Su evaluación sesgada de las situaciones problema como más modificables de lo que realmente son puede resultar una consecuencia de su deseo de disminuir subjetivamente los niveles de incertidumbre en situaciones no modificables. Es muy importante que los terapeutas ayuden a los pacientes a reevaluar el grado en que son modificables los problemas anclados en la realidad. Por ejemplo, se puede pedir a los pacientes que evalúen el impacto de otros individuos y de los efectos imprevistos en la solución de un problema particular antes de evaluar su propio impacto. No solo la evaluación del grado en que un problema es modificable es el primer paso para aplicar la estrategia correcta de tratamiento,
sino que es terapéutico por sí mismo, ya que los pacientes empiezan a percibir claramente y a aceptar, posiblemente, la incertidumbre implicada en las situaciones problema. El componente del análisis conductual y entrenamiento en darse cuenta de nuestro tratamiento dura normalmente de 2 a 4 sesiones. Se evalúan todas las principales preocupaciones en las dimensiones básicas antes de iniciar las intervenciones para la preocupación, aunque las intervenciones siguientes pueden aplicarse en cualquier orden. Recomendamos que el ESP adaptado con objetivos centrados en el problema para preocupaciones sobre problemas que están basados en la realidad y son modificables, o el HSP adaptado con objetivos centrados en la emoción para preocupaciones sobre problemas que están basados en la realidad pero que no son modificables, sean empleados en primer lugar con el fin de aumentar la motivación y adherencia al tratamiento del paciente. Sugerimos insistentemente que las preocupaciones sobre acontecimientos muy improbables que no están basados en la realidad se traten al final, ya que la exposición cognitiva puede producir temor en algunos pacientes y debería aplicarse una vez que se han enfrentado con otras preocupaciones de forma satisfactoria. Los terapeutas deberían subrayar un último punto antes de pasar a las intervenciones específicas para las preocupaciones. Cuando se ha llegado a un acuerdo sobre una preocupación objetivo y se ha empezado a aplicar una intervención específica, la intervención se debería llevar hasta su conclusión lógica antes de plantear otra preocupación como objetivo, debido a que los pacientes con un TAC normalmente se preocupan sobre muchos temas. Los terapeutas deberían esperar que sus pacientes desearan vérselas con una preocupación distinta cuando empiece a disminuir la intensidad de la preocupación objetivo. Por consiguiente, los terapeutas deberían advertir a sus pacientes que cuando una intervención se aplica a una preocupación determinada, se llevará a cabo su terminación, incluso en el caso de que, con el tiempo, otras preocupaciones puedan parecer más importantes que aquella sobre la que se llegó a un acuerdo. Intervenciones específicas para la preocupación. El entrenamiento en solución de problemas adaptado. El entrenamiento en solución de problemas, ESP, adaptado se aplica a preocupaciones sobre problemas que se basan en la realidad. Como se ha descrito anteriormente, el ESP adaptado con objetivos centrados en el problema se emplea en el caso de problemas modificables, mientras que el ESP adaptado con objetivos centrados en la emoción se aplica a problemas no modificables. Aunque cada tipo de ESP adaptado incluye un conjunto diferente de objetivos de solución de problemas, los dos implican el mismo proceso de solución de problemas. Por consiguiente, en ambos casos, la estrategia de tratamiento implica dos componentes fundamentales. Orientación hacia el problema. La orientación hacia el problema por parte del paciente incluye sus reacciones cognitivas, afectivas y conductuales ante él mismo. La deficiente orientación hacia el problema está muy relacionada con la preocupación excesiva y a un nivel más específico, la percepción de falta de control personal, que es un subcomponente de la orientación hacia el problema. Está asociada con la preocupación excesiva. Debido a que los déficits en orientación del problema obstaculizan gravemente la aplicación de las habilidades de solución de problemas, este componente es claramente el objetivo central del ESP adaptado. El terapeuta tiene que subrayar la importancia de reconocer las reacciones contraproducentes a los problemas y corregirlas utilizando técnicas de reevaluación cognitiva y tareas conductuales para casa, por ejemplo, el registro diario de las reacciones a los problemas. El paciente debería darse cuenta de que sus reacciones contraproducentes a las situaciones problema son a menudo expresiones de la intolerancia ante la incertidumbre. Por ejemplo, cuando se enfrentan con una situación ambigua, suelen tender a interpretarla como amenazante. Habilidades de solución de problemas. Este componente incluye todas las conductas de solución de problemas e implica los 4 pasos siguientes. 1. Definir el problema. 2. Generar soluciones alternativas. 3. Tomar una decisión. Y 4. Llevarla a la práctica y evaluar la solución. Debido a que la deficiente orientación hacia el problema afecta a todas las fases de la solución del problema, los pasos conductuales se repasan poniendo énfasis en la reacción del paciente a la situación problema. Por ejemplo, el percibir un problema como una amenaza en vez de como un reto
puede obstaculizar los intentos del paciente para definirlo de forma operacional, desalentándole de generar posibles soluciones, evitando que tome una decisión y apartándole de aplicar una solución. El terapeuta debería presentar brevemente los elementos clave de cada paso conductual. El primer paso, definir el problema. Incluye la descripción de problemas y objetivos personales con objetividad, especificidad y claridad. La definición del problema tiene que proporcionar información que optimice la actualización en las siguientes etapas del proceso de solución de problemas, pero excluye la información que se refiere a la intolerancia ante la incertidumbre o ante la activación. Luego, la generación de soluciones alternativas implica las siguientes reglas del torbellino de ideas. Las críticas se eliminan, se favorece la expresión incontrolada de ideas, se alienta la cantidad y se persigue la combinación y la mejora. Las expresiones de intolerancia hacia la incertidumbre no tienen que limitar la generación de soluciones alternativas. El tercer paso conductual, la toma de decisiones, consiste en evaluar de forma realista las probables consecuencias de cada solución generada, con el fin de determinar la mejor estrategia para la situación particular. La decisión final no tiene que reflejar simplemente el deseo del paciente de evitar la activación emocional o las situaciones relacionadas con la incertidumbre. Finalmente, el aplicar y evaluar la solución entraña el verificar hasta qué punto la predicción de los resultados era correcta. La evaluación implica principalmente la observación y el registro de las consecuencias de las acciones. Si el resultado no es satisfactorio, el paciente empieza de nuevo e intenta encontrar una solución mejor. Si el resultado es satisfactorio, finaliza el proceso de solución de problemas. La evaluación de la solución tiene que hacerse frente a criterios que definan el resultado óptimo y no ante criterios que reflejen una disminución de la incertidumbre o de la activación emocional. La exposición funcional cognitiva. La exposición funcional cognitiva se emplea para preocupaciones que se refieren a acontecimientos altamente improbables que no se apoyan en la realidad y que por consiguiente no son modificables. Para una descripción completa paso a paso de nuestro tratamiento de exposición, véase nuestro capítulo sobre el tratamiento de las obsesiones. Para los propósitos de este capítulo, describiremos el componente de exposición que es específico a nuestro programa de tratamiento para la preocupación en los sujetos con un TAG, es decir, la técnica de la flecha descendente, y revisaremos brevemente la idea de la prevención de la respuesta encubierta. El primer paso en la exposición cognitiva para la preocupación en el TAG consiste en identificar la peor imagen sobre la preocupación utilizando la flecha descendente o la técnica de la catastrofización. Considerando que la preocupación sirve para evitar las imágenes de amenaza, la identificación de la peor imagen es un paso crucial para la exposición a la preocupación. Básicamente, la catastrofización se lleva a cabo haciendo al paciente una serie de preguntas similares. Así fuera cierto, ¿a qué conduciría? ¿O qué significaría eso para ti? El proceso se repite hasta que el paciente es incapaz de generar otra respuesta o hasta que repita la misma respuesta 3 veces consecutivas. Una vez que se ha descrito la imagen final para cada preocupación relevante, el terapeuta ayuda al paciente a colocarlas en un orden jerárquico desde la menos hasta la más amenazante. Debido a que es difícil a menudo lograr inicialmente la exposición funcional, recomendamos empezar con la imagen menos amenazante hasta que el paciente domine la técnica de la exposición. Una vez que se ha identificado el primer objetivo, el terapeuta ayuda al paciente a desarrollar la imagen hasta que haya detalles suficientes. Luego, el paciente describe la imagen amenazante y se graba en una cinta que da vuelta continuamente para que tenga lugar la exposición repetida con un cassette tipo Walkman. Luego se expone al paciente a la imagen provocadora de ansiedad con la prevención de la respuesta encubierta. Tal como se ha descrito en nuestro capítulo de este libro sobre el tratamiento de las obsesiones, la prevención de la respuesta encubierta implica la identificación y proscripción de toda actividad voluntaria o que conlleve un esfuerzo empleada por el paciente para controlar la imagen, incluyendo las estrategias normales de afrontamiento, debido a que los sujetos se exponen a sí mismos a imágenes mentales que provocan ansiedad. La exposición cognitiva aborda principalmente la evitación cognitiva y emocional.
Reevaluación de la valoración de la preocupación. Como los pacientes con un TAC suelen sobreestimar las ventajas e infraestimar las desventajas del preocuparse, se examina y se reevalúa su valoración de la utilidad del preocuparse. Aunque esta sugerencia no es nueva, deben bosquejarse las directrices específicas de la terapia para la identificación y corrección de la valoración inapropiada de las preocupaciones. En primer lugar, los terapeutas deberían examinar cuidadosamente las respuestas de sus pacientes a los ítems del cuestionario Why Worry para identificar las creencias que puedan contribuir a preocupaciones específicas. Es posible que los pacientes con un TAC crean que el preocuparse puede 1. Evitar consecuencias negativas, 2. Disminuir la culpa, 3. Evitar la frustración, 4. Distraerles de preocuparse sobre cosas peores, 5. Ayudarles a encontrar una solución o una manera mejor de hacer las cosas, y 6. Contribuir al aumento del control sobre sus vidas. Creencias como estas pueden ser reforzadas negativamente, como por ejemplo por la no ocurrencia de un acontecimiento negativo. Por consiguiente, la valoración del preocuparse como una actividad cognitiva útil puede contribuir significativamente al mantenimiento de la preocupación. Los clínicos deberían empezar con los ítems que puntúan más alto en el cuestionario de Whitworth. Luego, deberían ayudar a los pacientes a determinar cuál de las creencias identificadas en el cuestionario se aplican a cada preocupación específica. Los terapeutas pueden preguntar también a los pacientes sobre otras creencias respecto a la utilidad de cada preocupación. Una vez que se identifican las creencias sobre la utilidad de cada preocupación específica, pueden empezar la reevaluación de las creencias. Se deberían utilizar técnicas cognitivas para corregir creencias erróneas sobre las ventajas y desventajas de cada preocupación específica. El cuestionamiento socrático y la comprobación conductual de las hipótesis son especialmente útiles para ayudar a los pacientes con un TAC a reevaluar la utilidad del preocuparse. Debido a que es posible que todo un conjunto de creencias erróneas contribuyan a cada preocupación, los terapeutas deberían ayudar a los pacientes a examinar y corregir las valoraciones de la preocupación independientemente de cada preocupación. Puesto que las creencias sobre la utilidad de cada preocupación pueden solaparse en cierto grado, no es rara la generalización de una valoración más apropiada de las preocupaciones. Sin embargo, sigue siendo importante examinar las creencias sobre la utilidad de cada preocupación específica, ya que combinaciones distintas de creencias pueden requerir intervenciones cognitivas diferentes. Por ejemplo, uno de nuestros pacientes con un TAC informó que sus dos preocupaciones más incontrolables y perturbadoras eran las siguientes. 1. Caer gravemente enfermo, por ejemplo, cáncer, accidente cerebrovascular, etc. Y 2. Que un miembro de la familia cayera gravemente enfermo, por ejemplo, esclerosis múltiple, cáncer, etc. Creía que las preocupaciones sobre su propia salud eran útiles porque le ayudarían a descubrir las primeras señales de la enfermedad. Si se preocupara menos sobre su salud, podría pasar por alto los primeros síntomas de una enfermedad seria y entonces sería demasiado tarde para tratar la enfermedad. Con el fin de tratar con eficacia estas preocupaciones, el terapeuta utilizó varias técnicas cognitivas para ayudar al paciente a reevaluar la utilidad de estar constantemente preocupado sobre su salud como una forma de prevenir la enfermedad. En cuanto a las preocupaciones del paciente de que un miembro de su familia enfermase gravemente, también las valoraba como muy útiles, pero por otras razones. Creía que si un miembro de la familia cayese enfermo, se sentiría muy culpable si no se hubiera preocupado previamente sobre este discurrir de los acontecimientos. De aquí que el paciente creyera que estas preocupaciones le ayudarían a reducir los futuros sentimientos de culpa y de vergüenza. Alegaba también que el no preocuparse sobre esta eventualidad significaría que no se preocupaba lo suficiente sobre los miembros de su familia. Por consiguiente, aunque las dos principales preocupaciones específicas del paciente estaban relacionadas con la enfermedad, sus creencias sobre la utilidad de cada preocupación eran muy diferentes. En cuanto opuesto al preocuparse sobre su propia salud, el paciente no creía que el preocuparse por la salud de los miembros de su familia evitase que cayesen gravemente enfermos detectando los síntomas de modo temprano. Sin embargo, creía que el preocuparse sobre su salud probaba que se preocupaba por su familia.
y le ayudaría también a reducir los sentimientos últimos de culpa. En conclusión, la reevaluación de las ventajas y desventajas de cada preocupación específica es un importante componente del tratamiento, aunque la reevaluación de las creencias que contribuyen a una preocupación puede generalizarse, en algunos casos, a otras preocupaciones. Los terapeutas no deberían pasar esto por alto y tendrían que examinar las creencias específicas sobre cada preocupación, con el fin de optimizar la eficacia del tratamiento. Como sugiere el sentido común, si los pacientes con un TAC creen que una preocupación específica es útil, serán más reacios a abandonarla. La eficacia del tratamiento. Los paquetes de tratamiento para el TAC han producido generalmente beneficios variables y limitados. Los pacientes mejoran, pero el preocuparse sigue siendo excesivo, a menudo, y los síntomas somáticos no se eliminan totalmente. Creemos que los paquetes de tratamiento que tienen como objetivo directo la preocupación en el TAC pueden ofrecer ventajas importantes. Además, avances teóricos y clínicos recientes apuntan a dos estrategias básicas de tratamiento. En primer lugar, el entrenamiento en solución de problemas adaptado parece ser básico para abordar el componente de la preocupación que proviene de la intolerancia ante la incertidumbre. En segundo lugar, la exposición funcional cognitiva permitirá a los clínicos reducir la intolerancia de la activación emocional al plantear como objetivo el componente evitador del preocuparse. La evaluación inicial de nuestro paquete de tratamiento está en curso en estos momentos y los resultados se encontrarán pronto disponibles.